Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en este día. Damos gracias al Señor una vez más por permitirme llegar a este lugar para hablar de su bendita palabra. Esta tarde, mis queridos hermanos, voy a estar predicando en el libro de San Lucas, capítulo 24 y su versículo 49. Vamos a estar observando acerca de las palabras del Señor Jesucristo que tenía para sus apóstoles en aquellos tiempos cuando caminaba con ellos, el privilegio que ellos tuvieron de caminar con el Señor. Así es que, mis queridos hermanos, hoy traigo un mensaje bastante interesante. Quiero que usted esté conmigo. Si tiene su Biblia, pues ábrala para que podamos entender y poder escudriñar la palabra del Señor. Así que quiero mandar un saludo para los hermanos, los amigos que siempre los están escuchando en cualquier lugar del mundo, donde quiera que estén. Un saludo para todos ellos. Y ahora, pues, mis queridos hermanos, vamos a prepararlos para el mensaje, para la palabra de Dios. Voy a predicar bajo el tema promesa de lo alto. Así que, mi hermano, vaya conmigo. Vamos a estar predicando hoy acerca del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo predicó ya se había profetizado muchos años antes, y todo lo que sucedió en aquellos tiempos era porque se tenía que cumplir la palabra de Dios que se había escrito por medio de los profetas, aquellos siervos de Dios. Así que, mis queridos hermanos, vaya conmigo. El libro de San Lucas, capítulo 24, gloria al Señor. Vamos a estar observando y su versículo 49, gloria al Señor. Y esto dice así, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles esta porción, estas palabras. Jesús estaba preparando a su pueblo, a sus discípulos. Jesús les estaba diciendo que se estaba llegando el día en que el Hijo del Hombre, como decía el Señor, tenía que ser entregado. Conforme a la palabra, conforme a las Escrituras, como estaba escrito. Así tenía que ser. No era porque Jesús estaba haciendo cambios, no era porque Jesús estaba pensando diferente, de ninguna manera. Todo estaba haciendo conforme a la palabra de Dios, como estaba escrito en la Biblia, así tenía que pasar. Por eso Jesús le decía a sus apóstoles estas palabras, preparando a sus apóstoles y diciéndole: he aquí, yo enviaré. Cuando dice yo enviaré, usted puede darse cuenta, mi querido hermano, queridos amigos, que el Señor está hablando en un futuro. Enviaré. Cuando el Señor habla esas palabras, Él está preparando a su pueblo, preparando a sus apóstoles, diciéndoles: yo me voy a ir, pero vosotros quedaos y no estén tristes, decía el Señor, porque vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es necesario que yo me vaya a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas veces nosotros como seres humanos a veces no podemos entender el propósito de Dios. Jesús preparaba a su pueblo de esta manera, diciéndole en realidad que su día había llegado. Estaba cerca el momento en que el Señor tenía que partir de esta tierra, pero lo primeramente preparaba a su pueblo de esta manera como lo estaba haciendo. Voy a retroceder unos 2 versículos hacia atrás y dice en el 47. Y luego en el 46, y le dijo así: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego viene el 47. Y que se predicase en el nombre del arrepentimiento, del perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a estar mirando lo que Jesús estaba haciendo en aquellos tiempos. Preparaba a su pueblo. Muchos podemos decir que
cuando el Señor Jesucristo aún no había venido a esta tierra, se predicaba la palabra de Dios. Es correcto, porque Dios había enviado a los profetas para hablar de su palabra. Dios preparaba a su pueblo. Dios era quien gobernaba a su pueblo Israel en aquellos tiempos. Ustedes pueden darse cuenta que más de alguna vez el pueblo de Israel dijo: no queremos ya estar gobernados así. Queremos un rey como los sirios, como los egipcios, como todas las naciones. Ustedes pueden darse cuenta qué es lo que pasó con aquel rey que Dios les dio por primera vez. Pero ahora volvemos nuevamente a lo que yo quiero decirles, mi querido hermano, a lo que yo los quiero llevar, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Dice que el evangelio nace en la ciudad de Jerusalén. Él está diciendo esta porción: vosotros, dice, a la ciudad de Jerusalén, porque de allí nacerá el evangelio del Señor Jesucristo, de la ciudad de Jerusalén, porque Él los está preparando. Hay un motivo, mi querido hermano, hay una razón por qué el Señor estaba preparando a su pueblo de esa manera, porque en las Escrituras ya se hablaba de eso, ya se había preparado al pueblo muchos años antes. Unos 400 años, quizás más, el profeta Isaías había predicado estas palabras. Y había dicho que la ciudad de Jerusalén, que Belén no era la más chiquita de las naciones, porque de ella nacería el guiador. O sea, todo estaba preparado. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, predica el evangelio, se llega el tiempo que tiene que partir, ahora prepara a sus apóstoles diciéndoles: quedaos juntos, quedaos en la ciudad de Jerusalén, porque cuando seas investido del poder de lo alto, dice, entonces comenzarán a predicar el evangelio, comenzando, dice, desde Jerusalén. Entonces, mi querido amigo, nos damos cuenta, querido hermano, que la palabra del Señor se venía predicando muchos años antes. Pero el Señor en su palabra los está diciendo en el libro de San Juan capítulo 10 y su versículo 1. Aquellos que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores. No podemos confiar, querido hermano, en un evangelio que se predique diferente. Pablo decía: el que predique un evangelio diferente al que yo predico sea anatema. Jesucristo había preparado a su pueblo para predicar el verdadero evangelio. Y aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que sus apóstoles estaban preparados, pero el proceso estaba por llegar a su momento en que el Señor tenía que partir. Pero Jesús le decía a sus apóstoles: quedaos juntos hasta que sean invertidos del poder desde lo alto. Y luego le decía: entonces comenzando desde Jerusalén. Ahí nos damos cuenta, mi querido hermano, que el evangelio, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo nace en la ciudad de Jerusalén. Pasa el tiempo, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo fue entregado, como decía la palabra. Y dice que estuvo muerto y resucitó al tercer día y subió al Padre. Qué hermoso, mi hermano, que cuando el Señor aún ya había partido, dice que nuevamente se deja ver. La misma noche que el Señor parte, se deja ver por sus seguidores, por aquellos que lo amaban, aquellos que lo querían en vida y que daban todo por Él. La palabra del Señor nos enseña que dice que 5 veces fue visto la misma noche que el Señor fue entregado. Dice que primeramente por María Magdalena, aquella mujer que lo vio en el huerto, por primera vez ella lo mira. Una mujer que amaba tanto al Señor. Una mujer que preparaba ungüento, que preparaba perfumes para ponerles en su tumba. Pero el Señor se deja ver. Ella lo mira y se da cuenta que el Señor no está muerto, que la palabra se había cumplido. Ahí se cumple lo que el Señor dice: yo doy mi vida y la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Todo se estaba cumpliendo, mis queridos hermanos, queridos amigos, como la palabra del Señor estaba escrito. Dice que por segundo, dice que las mujeres mientras iban a dar las nuevas a los apóstoles también fue visto el Señor Jesucristo por ellas. Cómo el Señor estaba cumpliendo la palabra, la promesa que Él había dado.
Ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, que aquellos que conocemos al Señor Jesucristo, que seguimos su palabra, nosotros conocemos perfectamente de Él. Pero dice que aquellos que no le conocen, que no le siguen, no pueden tener ni siquiera una visión ni el entendimiento del Maestro. Pero aquellos que le aman, aquellos que le siguen, Dios pudo darles sabiduría para que comprendieran que el Señor Jesucristo estaba allí, que Él no estaba muerto como habían dicho, como lo habían declarado. La palabra se estaba cumpliendo, mis queridos hermanos, queridos amigos. Luego dice también que por Pedro también fue visto. Pedro tiene aquel gran alegría en su corazón mirar al Maestro. También dice que después te deja ver por todos los discípulos, cuando todos estaban reunidos, también se deja ver. Dos varones que iban caminando a una ciudad llamada Emaú, contando la historia del Señor Jesucristo, también lo miran. Lo damos cuenta que el Señor estaba dando su palabra, estaba mostrando que lo que Él había dicho se estaba cumpliendo. Qué alegría, mis queridos hermanos, de estos hombres que quizás pensaron que su maestro había muerto y que nunca más lo iban a volver a ver. Ahora lo miran de pie, platicando con ellos, hablándoles, dándoles quizás esperanza, dándoles alegría, diciéndoles, sigan adelante. Qué tremendo, mi querido hermano, que cuando el hombre no reconoce que el Señor está allí para darles la fortaleza, nunca quizás pueden sentirla. Pero cuando el hombre confía en Dios y confía en la palabra que está escrita, Dios puede hacer maravilla en su vida. Quiero decirle que cuando el Señor estaba allí con sus discípulos, dice que la gran sorpresa que llevaron todos los que estaban reunidos cuando lo vieron. El Señor no vino, mi querido hermano, no vino a reclamarle a Pedro, no vino a discutir con ninguno de ellos, no vino a echarle en cara a ninguno de ellos por lo que Pedro había hecho, porque Pedro lo había negado. Porque los demás discípulos, dice que también los demás apóstoles, por haberle huido vergonzosamente en el momento cuando más lo necesitaba, no venía a contender con ellos, no venía a reclamarles, no venía a decirles que lo habían olvidado, sino que mostrando el amor que el Señor tenía para ellos, le dice, paz a vosotros. Queridos hermanos, aquellos hombres dice que se llenaban de alegría, de gozo, aquellos hombres estaban contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Los hijos de Dios, mis queridos hermanos, aquellos que entendemos la palabra de Dios, que le hemos obedecido y hemos creído, podemos darnos cuenta de todas esas cosas. La palabra de Dios dice que fue oculta a los hombres sabios, pero a los humildes de corazón fue declarada y dada a ellos. Ahora nosotros podemos entender la palabra, mi hermano, podemos entender que el Señor Jesucristo, su promesa ha sido cumplida. Ahora nos damos cuenta que ahora tenemos que seguirle por fe a aquellos que no lo conocimos por fe. Pero nuestros hermanos que lo miraron, que caminaron juntos con ellos, se dieron cuenta que su palabra es verdadera. No vino a avergonzar a nadie, no vino a discutir con nadie, sino a decirle paz a vosotros. Queridos hermanos, muchas veces nosotros hemos creído que cuando quizás alguien muere se acaba todo. La palabra del Señor dice que todo aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador pasa de muerte a vida y hemos creído en su palabra. Por eso es que nosotros, mi hermano, por fe predicamos el Evangelio que está escrito en la palabra de Dios. Porque le hemos creído al Señor, porque hemos obedecido su palabra. El verdadero evangelio, mi querido hermano, se predica desde el momento que el Señor caminó en esta tierra con sus discípulos. El verdadero evangelio se predica después de que cuando Él se va, mi queridos hermanos, ordena a sus apóstoles y dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Queridos hermanos, nos damos cuenta que aquí podemos entender que el Señor estaba agradecido con sus apóstoles. Así lo sintieron ellos cuando lo vieron venir, cuando estuvieron con ellos. Aunque algunos dudaban, dice la palabra del Señor, que el Señor le decía allá en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Qué tremendo, mi hermano, que a veces cuando el hombre tiene una pequeña duda, cuando el hombre duda algunas veces,
el Señor da la sabiduría. Mirando a los que estaban alegres, que aún dice el Señor que ellos estaban emocionados porque lo estaban mirando cuando el Señor estaba con ellos. Dice que aún le dice, ¿tenéis aquí algo que comer? El Señor come con ellos, queridos hermanos. Qué maravilloso que Jesucristo estaba cumpliendo la palabra y preparando a su pueblo para que se predicara el verdadero evangelio como está escrito en las Escrituras. El evangelio que se predicaba en aquellos tiempos antes del Señor Jesucristo. Juan decía, yo bautizo con agua para perdón, para el arrepentimiento. Pero en verdad él mismo decía, pero tras de mí viene aquel que bautiza con fuego y el Espíritu Santo para la salvación. Hablaba del Señor Jesucristo. Ahora nos podemos dar cuenta, mi hermano, que el verdadero evangelio se predica desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Porque nada estaba confirmado, mi hermano, nada estaba declarado antes de Él. Era necesario que Él viniera. Era necesario que Él viniera a la tierra, mi hermano, para que enseñara a sus discípulos y aprendiéramos nosotros de ellos a conocer la verdad. La verdad se predica cuando el Señor le dice a sus apóstoles, allá en el libro de San Mateo capítulo 16, su versículo 18, Jesucristo muchas veces le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Usted puede entender la respuesta de Pedro. Cuando el Señor le dice, esta porción vamos a estarla leyendo, mi querido hermano, porque es bastante hermosa, capítulo San Mateo 16, 18. Vamos a estarlo mirando para que le demos un pequeño estudio y entendamos, mi hermano, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro en este momento, en ese momento que el Señor lo estaba llamando. 16, 18, gloria a Dios. Vamos a mirar esta porción. Voy a leer el 18 para que podamos entender esta porción. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga bien, mi querido hermano, mi amigo, nosotros podemos entender lo que el Señor le está diciendo a Pedro, esta porción. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablaba del mismo Señor Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Que antes de Él no había nada, que antes que Él no había nada positivo que nosotros pudiéramos creer, sino que muchas veces se predicaba un evangelio diferente conforme a las leyes que los pueblos tenían en aquellos tiempos. Muchas veces aquellas naciones creían en sus dioses, pero no creían en el Dios verdadero. Pero Jesús le está diciendo a Pedro que ahora sí, en verdad, que se preparen, porque ahora sí se predicará el verdadero evangelio. Y le está diciendo estas palabras que acabamos de leer, querido hermano, mi amigo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Ahora vamos a explicar un poco de esto, mi querido hermano, para que podamos entender. Pedro no era líder de ninguna otra iglesia. Pedro era un varón judío, un varón cristiano, un varón seguidor del Señor Jesucristo desde el momento que lo llamó. Pedro no podía estar en otro ministerio, sino que él seguía el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y vamos a estar leyendo esta porción para que podamos entender, mis queridos hermanos, que lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Esto es bastante interesante, mi hermano, que nosotros podamos entender. Cuando el Señor le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuáles llaves podemos decir? Ahora le voy a explicar, mi querido hermano. Y lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, prepárate, porque de hoy en adelante vas a ser pescador de almas. Ahora vas a predicar el verdadero evangelio. Y te voy a dar el poder para que lo hagas. Y sanarás los enfermos. Con tu sombra serán sanados los enfermos. Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. ¿Cuál es llave? Arrebatándole las
almas al enemigo para Cristo, para el reino de Dios. Dice que en la primera predicación que Pedro da, mis queridos hermanos, dice que 3,000 personas fueron salvas. 3,000 personas fueron entregadas al Señor Jesucristo. Ahí están las llaves que el Señor le estaba dando. Ahí está el poder que Jesús le estaba dando a Pedro. Ahí están las llaves del reino que el Señor le estaba dando a Pedro. Y lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le estaba diciendo? Y las almas que le arrebaten al enemigo serán para el reino. Jesús estaba preparando a sus apóstoles. Ahora Pedro lo vemos aquí, mis queridos hermanos, predicando el verdadero evangelio y sanando a los enfermos, trayendo las almas para el Señor Jesucristo. Ese es el poder. Esas son las llaves que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Ese es el poder que el Señor le estaba dando a Pedro. Ahora vemos a Pedro, aquel varón, predicando la palabra del Señor conforme Jesús se lo había enseñado. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la misma responsabilidad de predicar el verdadero evangelio de Cristo. Tenemos que empezar, mis queridos hermanos, a escudriñar las Escrituras y conocer la verdad. La palabra del Señor dice: y saberás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora vemos a aquellas personas liberadas por el Espíritu Santo, por aquella predicación que Pedro había dado, mis queridos hermanos. Los vemos que todos estaban buscando de Dios. Aquellos que estaban confundidos, que habían seguido quizás un evangelio diferente, ahora se dan cuenta que el Señor había dado todo por ellos, por nosotros. Ahora vemos a este hombre predicando, arrebatándole las almas a los enemigos. Cuando pasó el tiempo, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que entre tanto dice la palabra del Señor que Pedro, salvando todas las almas para Cristo, se acordaba de la palabra del Señor, esta porción que Jesús le había dicho en aquellos días. Podemos darnos cuenta. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré, porque no había nada listo, queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí nos damos cuenta lo que estaba preparado, lo que se estaba preparando para seguir el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Antes de eso, dice el Señor, nada había. En el libro de San Juan, capítulo 10 y su versículo 7, mis queridos hermanos, yo me gustaría leerlo. Vamos a leer esta porción para que podamos entender lo que el Señor decía, mi hermano. Gloria al Señor. Es interesante que lo podamos leer, capítulo 10 y su versículo 7 en el libro de San Juan. Esta palabra que es muy importante que nosotros podamos entenderla, mi hermano. Gloria al Señor. Y dice así, vamos a estarlo leyendo, capítulo 10 y su versículo 7. Y volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Oiga bien esto, mi querido hermano. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, mi querido hermano, que el verdadero evangelio nace cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, cuando Él prepara a sus apóstoles para comenzar a predicar la palabra de Dios. Aquellos que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Podemos darnos cuenta, mi hermano, que en aquellos tiempos nos damos cuenta cuando el Señor Jesucristo predicaba la palabra de Dios, dice que la gente no le escuchaban. Cuando los apóstoles predicaban, la gente no quería escuchar la palabra de Dios, porque no habían reconocido a Jesús como su Salvador. Ahora pues, ¿cómo pues, queridos hermanos, después de que Pedro predicaba la palabra de Dios, cómo Pedro podía predicar otro evangelio? ¿Cómo Pedro podía estar en otro lugar si Jesucristo lo había preparado para predicar el verdadero evangelio? Aquí nos damos cuenta, mi hermanos, que en el libro de los Hechos, capítulo 2 y su versículo 2, ahí nos damos cuenta, mi hermano, el primer discurso que Pedro da. Y se acuerda cuando el Señor le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo que atares en la tierra, desatares en los cielos. Se acuerda Pedro y comienza Pedro a predicar en el libro de los Hechos, capítulo 2, su versículo 14, dando aquel discurso, aquel tremendo mensaje, donde muchas almas fueron salvas. Muchas almas se entregaron al Señor Jesucristo por la palabra de Dios, por el amor. Cuando el Señor miraba
a sus discípulos que predicaban, el Señor se gozaba de ellos, pero los preparaba porque sabía que en un momento se quedarían solos. Sabía que en un momento iban a necesitar más de Él. Pero el Señor les decía, no temáis, que yo he vencido al mundo. Esa es la palabra, mi hermano, esa es la fe que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, mi hermano, la confianza en el Señor Jesucristo. Creer en la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, mi hermano, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Ya voy a leerte un poquito acerca de lo que Pedro hizo en el libro de los Hechos, capítulo 2, y su versículo 2, esta porción, mi hermano, es muy interesante cuando Pedro recuerda estas palabras del Señor Jesucristo. Recordó perfectamente lo que el Señor le había dicho. Y se acuerda Pedro y dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, y su versículo 2, esta porción. Y de repente dice, cuando estaban reunidos todos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se levantaron y se aparecieron lenguas espirituales como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria al Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos, de todos aquellos varones. La palabra del Señor se había cumplido. Pero Pedro, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, recordando la porción de Dios, mirando que aquellos hombres que habían desobedecido la palabra de Dios, allá en los capítulos 2 y versículo 14, dice que se puso de pie, no soportó más, recordando lo que el Señor le había dicho. Y entonces se puso de pie Pedro y le dijo estas palabras. Entonces Pedro, poniéndose en pie con todos los 11, alzó su voz diciendo estas palabras, mi hermano, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, en esto os sea notorio y oí mis palabras. Cumpliéndose la palabra del Señor Jesucristo. Mi hermano, ha sido maravilloso haber estado con ustedes predicando la palabra de Dios, aprendiendo del Señor, pero el tiempo se nos va. Los vemos en otra ocasión. Que el Señor les bendiga.